Dios les bendiga, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque nos permite disfrutar en este momento. Quiero saludar a la iglesia en Guadalajara, en Barcelona y aquí en Valencia. Gracias a Dios porque nos permite en esta hora compartir por este medio. Y bueno, ya hemos orado, vamos a empezar. Y voy a leer la versión de la Reina Valera en el Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien. La Biblia claramente habla de dos tipos de cristianos, si me permite la expresión. Está hablando en el capítulo 11, versículo 1 y versículo 2 del pueblo de Dios. Es la misma iglesia, pero le hace una división. Este ejemplo lo vamos a ver a lo largo y ancho de todas las escrituras y de todo el Nuevo Testamento. El Señor, para mostrar este tipo de vivencia que nos ocurre o que pasa, el Señor muestra el altar para tipificar las dos partes que Él quiere mostrar. Vamos a hablar un poco acerca hoy del Evangelio, del plan de salvación. ¿De acuerdo? Podemos ver varios ejemplos en los que el Señor muestra que es el mismo pueblo, pero lo divide. Lo divide en dos. ¿Dónde vemos la división? En el mismo versículo que está hablando. Dice: mide a los que están en el tabernáculo, en el templo, y a los que adoran dentro de él. Pero a los del atrio exterior, no los midas. Déjalos fuera, ellos son extranjeros. Ellos solo están para hollar la ciudad santa. Bien, es importante entender que ambos son cristianos. La diferencia está en que los que ministran en el lugar santo y los que están fuera. ¿Dónde más vemos este ejemplo? Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí habla una historia acerca de una mujer a la cual Jesús se le acerca, y ella le está hablando de que va a adorar. Y Jesús le dice: bien, mujer, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores. Los otros también eran adoradores. Ellos también presentaban su culto, también presentaban. Y en el momento, en el siglo XXI, hay gente que se presenta a adorar también. Pero el Señor claramente dice: pero el Padre está buscando a los verdaderos adoradores, a los que adoran en espíritu y en verdad, haciendo entender de que muchos adoran, pero el Señor busca una clase específica de adoradores. Vemos también ese ejemplo, lo vemos de otra manera, en Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando se acepta al Señor, entramos en el pueblo de Dios. Pero Pablo hace una división entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Vemos pues con estos ejemplos, para no citar más, de que hay una división en el pueblo de Dios, entre los que andan en la carne, los que andan en el Espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad, y los que no lo hacen, los que ministran en el atrio interior y los que ministran en el atrio exterior. Una división clara siempre de los pueblos, del pueblo de Dios, en dos grupos. ¿De acuerdo? Concluimos pues con esto, que podemos ser cristianos, pero según Pablo, espirituales o carnales. Según Jesús, adorando en el espíritu o adorando en la carne. Según Juan en el Evangelio, en Apocalipsis, ministrando en el lugar santo,
o ministrando en el atrio exterior. Esa es la conclusión que extraemos en el primer punto. Segundo, dice que hay que medir a los que adoran en el altar y a los de afuera no. ¿Qué hay fuera? La puerta, el altar de sacrificio y el lavacro. Si traducimos esto al siglo XXI, si traducimos esto al tiempo en el que vivimos, ¿cómo lo podríamos decir? Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentirse. Jesús, la puerta. El altar del sacrificio, arrepentirse. El lugar, el lavacro y hacerse bautizar. Eso va en el atrio exterior. Bien, y en el atrio interior, ¿qué tenemos? Tenemos lo que vienes haciendo en el siglo XXI y recibiréis el don del Espíritu. Porque en el atrio interior teníamos varios artefactos y entre ellos el arca, o sea, la presencia de Dios. Vemos pues un símil que dentro está la presencia de Dios y fuera está el camino para acercarse a ella. El arrepentirse y el bautizarse no es la presencia de Dios. El arrepentirse y el bautizarse es el camino hacia la presencia de Dios. Es el camino de santificación, de separarse para llegar a la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo veamos y lo entendamos. ¿Cuál es la diferencia? En el exterior, tú conoces a Dios. Por medio del arrepentimiento, tú conoces a Dios. Por medio del bautismo, tú conoces a Dios. En el atrio exterior, el hombre conoce a Dios. Pero en el atrio interior, Dios conoce al hombre. Esto es interesante que lo entiendan. Porque los salvos no son los que conocen a Dios. Los salvos son los conocidos por Dios. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, para sustentar esto. Dice la Escritura que en aquel día muchos me dirán: Padre, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Mas yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. No, os conozco. ¿De qué habla este punto? Habla de una iglesia. Recuerden, estamos hablando de dos pueblos. De una iglesia que conoce de Biblia, que tiene protocolo de oración, que tiene protocolo de ayuno, que va cada X tiempo a un lugar, a una reunión y se siente y se congrega con otras personas. Y eso le permitió conocer a Dios, o conocer de Dios. Pero por su no ministración dentro del tabernáculo, dentro del atrio interior, no fue conocido por Dios. Porque la presencia de Dios mora en el interior, y allí es donde Dios está y donde Dios conoce a los suyos. Gloria a Dios. Bien, tercer punto. Entonces, tercer punto. Esto nos lleva a lo tercero, que es ministrar en el interior. Lo dividimos en dos puntos. Entonces, bien, primero, en su interior ahí está la mesa de la proposición, o la mesa de los panes, que hay en el atrio interior, la mesa de los panes. En la mesa de los panes encontramos evidentemente pan. ¿Qué representa el pan? Volvemos a lo mismo. Todo el Nuevo Testamento nos habla siempre de las mismas cosas y las repite una y otra vez. Vamos a citar un ejemplo que dice que cierto día estaba Jesús con sus discípulos y habiendo hambre en aquel lugar, Jesús le dice a sus apóstoles que les den de comer a todos. Ellos consiguen 5 panes y 2 peces. Note que la Escritura dice que Jesús manda a sentar a la gente, manda a sus apóstoles a dar panes y que ellos empiezan a repartir y los 5,000 comen, y que cuando vuelven recoge
12 cestas llenas de pan. La Escritura se dedica a hablar del pan, se olvida del pez o de los peces. Empieza a hablar del pan y dice que recogió 12 cestas de pan. Más adelante va a haber un milagro y dice que ellos no entienden el milagro, y la Biblia, la Escritura dice que es a causa de que ellos no han entendido el secreto de los panes. ¿Cuál es el secreto del pan? El secreto del pan es que los 5,000 que habían allí, sin contar mujeres y niños, comieron, y que aparte recogieron 12 cestas llenas. El pan representa a Cristo. Cristo dijo: yo soy el verdadero pan de vida. Y hay pan de vida para los presentes y para 12 que representa la humanidad. ¿De dónde saca usted eso, hermano? Las tribus de Israel eran 12. Los apóstoles eran 12. A lo largo y ancho de las Escrituras usted ve el 12 representa a la humanidad. ¿Y cuántas cestas recogió? 12. ¿Qué representa esto? Que el pan es para todos. O sea, el pan es para los presentes y para todos. Eso está dentro del atrio. Entonces, ¿de qué me habla eso? El pan de la proposición, las 12 cestas recogidas. Eso significa para ellos y para el mundo. Esto representa dos cosas. Para ellos, discipulado. Pan para sí mismo. Un cristiano que se preocupa de pan para sí mismo. Un cristiano que entra a ministrar en el tabernáculo interior, en la parte interior, es un cristiano que come pan para sí mismo, pero que también tiene pan para los demás. Y esto se llama evangelismo. Pan para sí mismo, pan para los demás. Es imprescindible. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. Bien, pan para ellos, pan para los demás. Gloria a Dios. También tenía el altar del incienso. El incienso son las acciones justas de la iglesia, de su pueblo. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice: el cual pagará a cada uno conforme su obra. Pablo cita que la iglesia fue creada o está con un propósito. Pagará a cada uno según su obra. Y esto me habla a mí acerca del servicio, del amor al prójimo. Una persona que ministra adentro tiene acciones justas, ministra a su prójimo, sirve al prójimo. Servir al prójimo según Jesús es cumplir la ley. Pues la ley en esta frase se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. También encontramos el candelabro, es la luz, la comunión verdadera entre los santos. La comunión entre su pueblo. Una persona que adora dentro tiene comunión con su prójimo. Y en los días malos se acuerda de textos como los que dicen: soportándonos unos a otros. Pero vive presente con: qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tiene comunión. Esa comunión que hace que suba olor grato delante de Dios. ¿De dónde saca usted eso, hermano? De las múltiples veces, cito una por ejemplo, y estaban los hermanos juntos y en armonía, y descendió el Espíritu Santo. La comunión es lo que hace que a Dios le agrade. De hecho, Pablo cita y dice que el fin de Dios es que todos lleguemos a una unanimidad, a la unidad, a la comunión, porque somos un cuerpo. Hasta que el cuerpo esté completamente compaginado, hasta que cada coyuntura se enlace, comunión. Y por último, tenemos también dentro el arca del pacto.
o sea, la presencia de Dios. La presencia de Dios, el ministrar en la presencia de Dios, representa el amar al Señor por sobre todas las cosas. Es el artefacto más importante de todo el tabernáculo, la presencia de Dios. Y como es el más importante, es el que yo tengo que hacer con más excelencia. ¿Cómo se ve eso en el siglo XXI? ¿Cómo se ve eso en el Nuevo Testamento? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Ese mandamiento no fue abolido ni cambiado. Ese mandamiento permanece por siempre. Dios es lo más importante. ¿Cómo puedo amar yo a Dios? ¿Cómo lo amo yo a Dios? Por medio de la adoración. ¿No fue lo que le dijo a la mujer? Busco adoradores. ¿No dejó el Señor su trono para venir a buscar un adorador? ¿Pero qué tipo de adorador? Un adorador que no ministra en el atrio exterior, sino en el atrio exterior, delante de mi presencia. Recuerde, porque en su presencia es donde Él los conoce. Gloria a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es cantarle, alabarlo, orar, leer su palabra. Eso es adorar a Dios. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si cogemos un cómputo global, un cómputo general, ¿de qué estamos hablando? Podríamos decirlo en resumidas, una forma resumida, que el Señor mide a los del atrio interior y a los de afuera no, a los cuales le llama gentiles, o sea, extranjeros. Porque los de dentro son conocidos por Dios. Y aquí viene la primera pregunta del día. ¿Tú quieres solo conocer a Dios o quieres que Dios te conozca a ti? Porque si tú quieres ser conocido por Dios, entra al lugar santo. Pasa al lugar donde Dios se mueve. Al lugar donde Dios obra. Segundo, no basta con hacer una oración de fe. O tal vez hacerse bautizar. No hemos sido llamados para hacer una oración de reconozco que hice lo malo y ya está. Hemos sido llamados a tener una comunión con Dios, a tener un encuentro con Dios, a vivir delante de su presencia. Y tercero, trabajar en adoración, servir en comunión, evangelismo, discipulado. Estos puntos son obligación. ¿Cómo, hermano? Sí es obligación y se lo voy a decir por qué. Cuando usted toma la decisión de entrar al lugar, cuando usted toma la decisión de ministrar en el lugar santo, le voy a decir un secreto, hermano. El lugar santo estaba cubierto. El atrio, por eso le llama al otro el atrio exterior. En el atrio exterior nosotros miramos hacia Dios, pero miramos hacia el mundo. Tenemos una vista completa, si me permite. Podemos mezclar. Pero cuando tú entras al lugar santo, el lugar santo está cubierto y solo puedes mirar al candelabro, al pan de la proposición, al altar del incienso o al arca del pacto. Y si no quieres ver eso, cierra los ojos porque no hay más que ver. Y entonces aquí viene el que te digo que es obligación. ¿Por qué? Porque el hombre actúa. Se lo digo de una manera ordinaria, si me permite. Solo se puede dar lo que se tiene. Se lo digo en palabras bíblicas, si le parece. De la abundancia del corazón habla la boca.
Y si yo ministro dentro del lugar santo, si yo solo veo el lugar santo, ¿qué va a abundar en mi corazón? Si yo me dedico todo el día a leer libros de matemáticas, yo no sé qué pasará si un abogado falla de una manera u otra, o un juez de una manera u otra ante una apelación de un abogado, no lo sé. Pero si yo leo matemáticas, sabré cuánto es 5 por 5. De otra forma, si yo me dedico a ministrar y solo a mirar, sabré todo lo que compete a Dios, todo lo que es de Dios. O sea, empezaré a trabajar en Él. Entonces eso se resume en una frase que dijo Jesús. Es simple: por sus frutos los conoceréis. No hace falta preguntarle a un hermano cómo es. No hace falta ser elocuente. Simple y sencillamente cada cual muestra lo que es. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por último, como consejo, iglesia, yo te aconsejo que nos esforcemos, aconsejo que nos esforcemos a entrar en el lugar santo. La palabra esfuérzate se repite una y otra vez en las Escrituras. Esfuérzate, esfuérzate, inténtalo, lucha. El cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Esfuérzate a entrar por la puerta, esfuérzate a caminar ese camino, esfuérzate. Porque hemos sido llamados a dar fruto. Y el fruto se tiene que dar. Si yo me profundizo en Dios, mi vida va a hablar de Dios por obligación. Porque del tesoro del corazón, de eso habla la boca. Entonces, esforcémonos a entrar en Dios. Por dos motivos, y termino. Para que cumplamos nuestro propósito en la tierra, hemos sido llamados a dar mucho fruto. Leímos el texto hace un ratito. Porque para buenas obras nos creó el Señor, porque seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y segundo, porque necesitamos ser conocidos por Dios. Yo no quiero llegar ese día delante de Él y que Él me diga: no te conozco. El que es de Dios es conocido por Dios. Yo no sé si tú quieres ser conocido. Yo no sé si tú quieres saber, estar seguro de que Dios está allí. Yo quiero hacer una oración por ti para terminar. Y yo quiero invitar a alguien que quiera orar allí donde está, en su lugar, en su casa o en su trabajo. Y que le diga al Señor en este momento: Señor, yo he estado ministrando fuera, en el atrio exterior. Recuerde que el Señor le llama al atrio exterior, le llama gentiles, y ellos están solo para hollar. Hollar es pisar. Usted y yo sabemos que es así. Lo que pasa es que cuando lo hago yo, es un error. Soy humano. Pero cuando lo hace otro, ahí sí está hollando. Hermano, usted está diciendo, primero no lo he dicho yo, lo dice la Escritura. Y segundo, es así. El que está afuera está hollando, pisando. Es ese tipo de creyente que está mirando para lo santo y mirando para lo de afuera.
que un día levanta las manos y dice gloria a Dios y al día siguiente está hablando con la vecina cuando es casado. ¿Y sabe qué dice el mundo? Yo voy a ser cristiano para ser como este. Yo voy a ser cristiano para hablar como este. Yo voy a ser cristiano. Eso se llama mala reputación. Y el resultado es pisotear. El resultado es manchar. El resultado es lo que el mismo Señor dijo, que por causa de ellos mi nombre es blasfemado todo el día. ¿Tú quieres ser conocido como el que pisotea o quieres ser conocido como el que adora? El que adora en el altar es contado. Con eso termino. ¿Contado de qué? ¿O contado con qué? ¿O contado con quién? Contado con los que el Señor ha escogido. Ese es el punto de todo. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Si usted quiere ser escogido, diga, aquí estoy, Señor. Y si yo he estado pisoteando, si yo he estado en el atrio exterior, hoy tomo la decisión de entrar al interior, de empezar a ministrar en él, de empezar a trabajar, de empezar a decirte, haz conmigo como tú quieras, porque hasta hoy he hecho lo que yo quiero. Porque en el atrio exterior mando yo, en el atrio interior mandas tú, Señor. Voy a orar por ti y le voy a dar gracias al Señor. Que el Señor le bendiga, le guarde y espero que nos veamos pronto. Que el Señor le bendiga. Voy a orar por usted. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Es en el nombre de Jesús esta palabra para tu gloria. Yo quiero presentarte a tu iglesia, una iglesia en el siglo XXI, en un momento difícil, en el que la maldad se ha multiplicado, en el que la fe escasea, en el que el amor brilla por su ausencia. Pero es el tiempo que a esta iglesia le tocó vivir, un tiempo malo, un tiempo duro. Tu palabra dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Señor, en medio de este mundo queremos entresacar lo precioso. Perdona nuestras actitudes, perdona nuestro estado, perdona nuestra forma de comportarnos, porque estamos en este mundo, porque necesitamos conocer las cosas, necesitamos estudiar, necesitamos trabajar, pero ese no es el todo del hombre. No solo de pan vive el hombre. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu espíritu. Perdónanos y levanta una iglesia poderosa en este momento. Despierta a tu pueblo, Señor, para que se esmere en todo, pero más en buscar tu presencia. No queremos solo conocerte, queremos ser conocidos por ti. Queremos que tú digas, este es mi hijo. Queremos que cuando tú en el cielo estés hablando con tus ángeles, estés haciendo algo, Señor, no lo sé, cuando tú estés pensando, pienses en nosotros. Queremos que nosotros seamos contados con los que adoran en el atrio interior. Queremos ser contados como tu pueblo, Señor. No queremos que nos veas como extranjeros. No queremos que nos veas como los que no están en el pacto. Queremos que nos veas como tuyos. Queremos ser contados como tu pueblo, Señor. Límpianos y gracias por tu palabra. Ayúdanos a entrar por tu puerta. Ayúdanos a entrar por tu salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les amamos.